Hoy trabajaremos algunos conceptos que utilizamos cotidianamente como sinónimos, pero que remiten a cuestiones diferentes. Conceptos que refieren a tres niveles de la realidad social: institución, organización institucional y grupo. Es importante aclarar que tanto el concepto de institución como el de organización y el de grupo son conceptos polisémicos, es decir, pueden encontrarse definiciones y conceptualizaciones que no sean necesariamente coincidentes. Por eso es necesario diferenciarlos para establecer a qué nos referimos con cada uno de ellos. Definimos a las instituciones como aquellos cuerpos jurídicos, normativos, culturales, compuestos de ideas, valores, creencias y leyes que determinan formas de intercambio social. Así, trabajo, salario, tiempo libre, educación, salud, religión, por ejemplo, son instituciones universales que se particularizan en cada sociedad y en cada momento histórico. Una institución, entonces, es un nivel de la realidad social que define cuánto está establecido. Se relaciona con el Estado que hace la ley y desde este punto de vista no pueden dejar de estar presentes en los grupos y las organizaciones. A modo de ejemplo, la institución de educación, por decir una, define pautadamente las condiciones y requisitos que deberán cumplir quienes desean ingresar, por ejemplo, a los establecimientos secundarios. Contamos con leyes que regulan cuestiones económico-financieras, que definen qué empresas, por ejemplo, están en condiciones de exportar sus mercaderías. Si tomamos un ejemplo de orden más familiar, hoy existe la ley de matrimonio igualitario, lo que permite formalizar un modo de ser familia y permite a las partes regular, por ejemplo, la tenencia de hijos, etc. La institución salud, en otro ejemplo, define roles institucionales como el de médico y paciente, pero además prescribe modos instituidos de su desempeño, colocando a un médico que sabe frente a un paciente que viene a que lo curen, mediatizados por el tratamiento administrativo. En general, este paciente es un sujeto pasivo. Esta institución también avanza sobre el aspecto económico de la relación, al determinar quién paga, a quién paga, cómo y cuándo se paga. Estos efectos permiten comprender lo instituido como aquello que está establecido, el conjunto de normas y valores dominantes, así como el sistema de roles que constituyen el sostén de todo grupo social. Lo instituido exhibe una pretensión de universalidad, de perennidad, de verdad, por lo que reviste una fuerza conservadora. Define un punto de vista histórico y dialéctico y constituye un momento de afirmación. Pero esto es solo una pretensión imposible, ya que de otra manera todo orden social sería inmutable, y afortunadamente esto no es así. Debemos tomar estas afirmaciones acerca de lo instituido como una mera expresión del orden social establecido, con el cual quienes la sostienen obviamente están satisfechos. Por el contrario, para entender la dinámica del cambio social, es necesario reconocer la presencia de lo que llamamos una fuerza instituyente, constituida como protesta y como negación de lo instituido. No todos los médicos, por ejemplo, se ponen en el lugar del saber omnipotente, ni todos los pacientes asumen un rol pasivo, como si su cuerpo no les perteneciera. Y se establecen así entre ellos modos de relación alternativos frente al modelo médico hegemónico que prescribe ese orden establecido. El cambio social, entonces, resulta de la dinámica que se establece entre lo instituido y lo instituyente. La fuerza instituyente que se impone en el mismo momento y por el simple efecto de su afirmación y consolidación se transforma en instituido y convoca a su instituyente. Es importante aclarar aquí
que no debe entenderse que en este interjuego entre instituido e instituyente, lo primero es malo y lo segundo es bueno o viceversa. No emitimos valoraciones en este sentido. Cuando no se acuerda con un sistema de valores o un modelo, pareciera que todo lo instituido es malo. Aquí nos gustaría recordar a un autor que se llama Félix Guattari, que sostiene que cuando la revolución llega al poder, pasa a ser instituido. Mientras luchaba para llegar a ese lugar, ¿no es cierto?, constituye en todo caso una fuerza instituyente. Esta valoración sobre bueno o malo la hace el observador de acuerdo a su ideología y sus creencias. Hasta aquí, las instituciones caracterizadas de esta manera entonces aparecen como abstracciones, ideas, valores, leyes. Sin embargo, las mismas se materializan en organizaciones, desde donde tienen efectos productores sobre los individuos, operando tanto en sus condiciones materiales de existencia como incidiendo en la constitución de su mundo interno y en la construcción de subjetividades. Cuando decimos operando sobre sus condiciones materiales de existencia, estamos diciendo que afectan directamente la vida de las personas. Siguiendo el ejemplo anterior de médico y paciente, se definirá qué tratamiento se indicará, qué medicamento se debe comprar o gestionar para conseguir, cuánto dinero tendría que disponer el paciente, etc. Por otra parte, cuando mencionamos que incide en la constitución del mundo interno, produciendo efectos sobre las personas, referimos de acuerdo a cómo este paciente fue atendido, fue tratado, consultado o no, esto formará parte de sus vivencias, de sus sentimientos. Haber hecho uso del derecho de tratarse y curarse o haber recibido atención, por ejemplo, a modo de favor. Y finalmente decimos que son las que incide en la construcción de subjetividades, ya que operan como una mentalidad de época, una forma en que lo colectivo histórico-social, por ejemplo, entiende los procesos de salud y enfermedad. Así, entonces, estamos en condición de definir ahora las organizaciones institucionales, es decir, esta materialización de instituciones. La definimos como un organismo social, con una geografía, una ordenación del tiempo y de las responsabilidades, con objetivos a alcanzar y medios racionales para tal fin. Todo regulado por códigos y normas de naturaleza explícita e implícita. El último concepto que nos falta desarrollar es el de grupo. Las organizaciones, a su vez, se constituyen como tales a partir de su distribución de tareas, las cuales llevan a la conformación de grupos. A su vez, estos grupos, obviamente, pero a veces se olvida, están conformados por sujetos. Si bien durante el cursado veremos diferentes formas de entender lo grupal, el concepto de grupo que adoptaremos como más pertinente es el que nos brinda el doctor, creador de la psicología social, Enrique Pillon-Rivière, quien define al grupo como un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Les recordamos que cualquier duda, consulta, sugerencia, lo pueden hacer mediante el mail de la cátedra. Muy bien, buena lectura, buen aprendizaje.